Buenos días, hoy le venimos a hablar sobre la guerra popular prolongada en lo ideológico y religioso. Mi grupo está conformado por Daire Flores, María Bucet, Carlos Godoy, Jordan Nieto, Rosbel Marrero, María Dorante, Luz Sánchez y mi persona, Edixon Márquez. Para entrar en el tema, vamos a dar una pequeña definición de qué es guerra popular prolongada. La guerra popular prolongada se basa en el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se unen para, para armar una estrategia de defensa en el territorio venezolano, por decirlo así. Esto representa formas de lucha convencionales y no convencionales. Cuando hablamos de convencionales y no convencionales, hablamos que si es armada o no armada. ¿Para, para qué es esta estrategia de lucha? Para la liberación del pueblo. Cuando hablamos de ideológico, hablamos de ideas, estrategias que tiene la guerra popular prolongada. La idea o la estrategia que tiene la guerra popular prolongada es una doctrina militar bolivariana que representa la forma de lucha para la defensa de nuestro territorio, ya sea territorio, memoria, historia, identidad nacional y cada uno de los aspectos que conforman el pensamiento estratégico dentro de los valores de identidad subordinada y patrimonios de solidaridad internacional. Entonces lo que quieren es, cuando hablamos de ideológico, son las estrategias que tiene la guerra popular prolongada para llegar a la liberación. El presidente Nicolás Maduro creó en la vicepresidencia el partido político Unidos por Venezuela, en el cual dejó encargado a José Bielma Mora. Esto es con un fin de que es para darle importancia al respeto humano a las religiones y cultos, con el fin de evitar guerras santas y con esto se haya más unión con la cuestión de la política. Maduro, por su parte, seguidor de la secta Saibaba, confesó que él es un presidente cristiano obrero y sobre esto hizo unos anuncios claves. Habló su primer punto sobre lo que es los consejos pastorales. Aseguró que estas figuras buscan eh, gestionar, buscan de impulsar la gestión social y la integración de los colectivos religiosos con los gobiernos regionales y locales. El segundo punto que habló nuestro presidente Maduro fue el de la Universidad Teológica Evangélica de Venezuela, en el cual ya hay 25 institutos sobre lo que es la parte de evangélica. También quiso acotar de que iba a abrir todas las puertas de Venezuela para que vinieran los evangélicos de toda América. El tercer punto que nos habló nuestro presidente Maduro fue sobre las tierras, que gracias a los colectivos pastorales, a los colectivos evangélicos, ya hay 70.000 hectáreas disponibles para crear lo que es las iglesias evangélicas y todo lo que tenga que ver con la, con la religión pentecostal. Ahora les anexo por este medio sobre la pugna política y la pugna religiosa. En Venezuela hay un 79% de la población la cual pertenece a lo que es la religión católica y un 13% un 13% pertenece a la religión evangélica, según los datos del barómetro divulgados en el 2014. La religión católica sigue siendo mayoría aquí en Venezuela y estas instituciones, para el mandato de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría, fue una de las instituciones más criticadas en esta revolución. Por una investigación que hubo por el padre José María Aguirre,
muestra que el país estaba en una fase de pluralización. Esto habla de que Venezuela estaba, como quien dice, dividida en varias creencias religiosas. Y del mandato de nuestro presidente Rafael Chávez Frías, hubo unas nuevas tendencias que agrupan el culto de María Leonza, la santería y las nuevas religiones. Con esto hubo un choque de política, que había más fe y política, había más fe y política que fe y ciencia. Esta generaba una crisis de creencias de los sectores populares, ya que en el mandato de Hugo Rafael Chávez Frías, él pertenecía a otras creencias y esto trajo, como quien dice, la libertad a Venezuela en ese aspecto. Debemos capitalizar la fe. No hay que olvidar que desde los tiempos de Hugo Chávez en el poder se venía trabajando en esa mezcla de religiones. Son idealizaciones políticas. Tras la muerte de Chávez, esa situación se potenció aprovechando el arraigo de su figura en ciertos segmentos de la sociedad. La GPP tiene como vía fundamental la lucha armada revolucionaria y en torno a ella todas las formas de lucha. El principio fundamental consiste en conservar las fuerzas propias y acabar con la del enemigo. La ideología y la religión también va en mano de la guerra, ya que le da poder a las cabecillas encargadas de alguna guerra. Las campañas militares impulsadas por los papas, cuyo objetivo fue la reconquista de la Tierra Santa. Ya ahí vemos que la religión y la ideología van involucradas en todo, en las guerras prolongadas. Buenas tardes, me estoy viendo. Mi nombre es Carlos Godoy y le vengo a hablar sobre guerra popular prolongada y periodización de la guerra. El sistema de defensa de la nación adapta un sentido de corresponsabilidad y unión pueblo-Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el concepto de la guerra popular prolongada como estrategia de defensa del territorio. Es cuando la población comienza a prepararse para formas de lucha convencional y no convencional. La periodización es un procedimiento metodológico que permite a partir de la aparición de estratégicas de carácter. Este está dividido en dos periodos. El primer periodo es el periodo de crisis. Este periodo puede durar semanas o incluso meses. Es cuando el enemigo comienza a crear condiciones políticas, técnicas, militares o sociales para estabilizar la población. El segundo periodo es el periodo de guerra. Este periodo se debe a medida que el enemigo se ocupe o capture los centros políticos y administrativos, y de esa forma perderían la gobernabilidad y nuestro territorio. Relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en el Concordato. Periodización de la guerra. La Concordato celebrado con los países de América Latina después del Concilio del Vaticano II. Primeramente, la primera de ellas hablaba de la suposición de que la Iglesia y el Estado eran una comunidad totalmente perfecta, aunque se sabía de que la Iglesia tenía superioridad sobre el Estado. La segunda de ellas se basaba en el reconocimiento del carácter religioso del Estado, dadas las razones teológicas o históricas. En el caso de los países de América Latina, la revisión de su carácter confesional se convirtió en un problema, desde el punto de vista de la acogida de la doctrina del concilio. Algunos de estos acuerdos fueron con Brasil, Bolivia, El Salvador y Paraguay. Las 4 convenciones de los posconciliares en América Latina fueron con Venezuela, Argentina, Colombia y Perú. Los concordatos firmados del Concilio del Vaticano II después de 1995 trataron de normas a los nuevos principios conciliares. Los privilegios y acuerdos se cambiaron por un principio de respetar la libertad religiosa de los países. Prolongada. La guerra popular prolongada empezó a partir de la Revolución China. Como concepto básico tenía mantener el apoyo de la población y atraer al enemigo a un lugar de batalla donde pudiesen mezclar guerra móvil y guerra de guerrillas, donde esta es impulsada por masas de personas y finalizada por la guerra armada. Conservar las fuerzas propias y acabar con las del enemigo era su lema, junto a su objetivo, que era romper el sometimiento imperialista y resolver las contradicciones de clase. Para garantizar el triunfo de la revolución que hoy se gesta en nuestras tierras, es necesario consolidar los pilares de revolución y como estrategia para esto se discutió
el sistema de defensa de la nación, la conformación de un nuevo pensamiento estratégico y el marco de la nueva doctrina militar bolivariana. De acuerdo a Heinz Dieteri 2004, la doctrina militar de la Revolución Bolivariana contenía los 10 objetos estratégicos de la nueva etapa de revolución. El coronel Vila destacó las virtudes de la estrategia de defensa integral, que integra a todo el pueblo, la resistencia armada y la resistencia civil organizada y comprometida adecuadamente es posible empatar a cualquier agresor por más poderoso que sea. La íntima relación entre la política y la religión es que la política es legítima no solo para el orden social y autoritario, sino también para el régimen político. El Papa Francisco dice que la guerra y el terrorismo son grandes pérdidas de tiempo para la humanidad. Él quiere que se cumplan los convenios de Ginebra, ya que estos imponen a que ayuden a las personas desarmadas y las personas que están prisioneras en tiempos de guerra. Mi nombre es Luz Sánchez de la sección D02 y le vengo a hablar sobre la periodización de la guerra en la parte religiosa y política. La religión y la política a través de los siglos siempre han tenido mucho que ver y han trabajado de la mano. La política ayudando a la religión en cuanto a donativos, entre otras cosas como leyes, y la religión ayudando a la política a ser aceptada a través del mundo. En América Latina, la religión ha tenido mucho que ver en países como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, ayudándolos con militares corruptos e iglesias que abusaban de su poder. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la vicepresidencia de asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, afirmando que era para ayudar a la religión humana y que todos nos unamos a eliminar guerras políticas en Venezuela y que el Vaticano interceda a su mano por nosotros. Muchas gracias, espero les haya gustado nuestra exposición.